que está enfocada básicamente al método epidemiológico. Ya hemos revisado alguna serie de conceptos de estadística importantes para el curso, pero también es necesario que además de esa teoría empecemos a revisar la metodología. Ustedes han llevado 2 cursos de metodología de la investigación y ahora pues vamos por el tercero con un cierto, digamos, con unas características muy específicas, porque decíamos, pues van a tener que elaborar solamente el protocolo, un excelente protocolo rigurosísimo para que supla el trabajo de campo que probablemente no realicen, a menos que en 1 mes, 2 meses pasáramos a semáforo verde y pudieran ustedes, sin ningún riesgo, salir a comunidad. Y entonces, jóvenes, vamos a hacer 2 de una estrategia que es empezar a revisar la metodología para que ustedes empiecen a elaborar el protocolo. Ya habíamos adelantado los temas que iban a desarrollar, ¿no? ¿O estoy confundida? No, todavía no lo hemos hecho. Todavía no. Y ya habíamos acordado los equipos, Sí, doctor. ¿sí? Muy bien. Habíamos dicho, ¿no? O lo dije en su momento, que los equipos ideales, las personas que se han dedicado a investigar cuál es el número de integrantes ideales para un equipo, dicen que es entre 3 y 5, pero ustedes son 12. Y entonces lo esperado es que hagan 3 equipos de 4 personas. ¿Así quedaron los equipos? Somos 13. Somos 13, 13, bueno. doctora. Sí, creo que eran 2 de 4 y uno de 5. Ajá. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues entonces ya están los equipos integrados, es necesario que vayan pensando el tema que van a investigar. Una vez que piensen en el tema, y el tema lo tienen que pensar de aquí al próximo jueves para que ya empecemos con todo, ¿no? Una vez que se decidan sobre el tema, iniciemos la elaboración del protocolo que se va que parte de una revisión de la bibliografía sobre el tema, amplia, rigurosa, y que debe ser registrada en un formato que les voy a enviar para que en su momento vayamos viendo cómo hacen esa revisión, eh, fortalecer los mecanismos o los procedimientos para hacer la revisión y que avancemos en paralelos. Necesitamos avanzar muy rápido en el protocolo, todo lo referente a la revisión bibliográfica, la elaboración de los antecedentes, trabajar despacio y detenidamente sobre el planteamiento del problema, que es la piedra angular de este edificio que es el protocolo de investigación. Y después, en paralelo, vamos viendo cuando dicen, bueno, ¿cuál es nuestro universo? Ya revisamos que es un universo. Volvemos a confirmar que esto que están ustedes señalando con universo sea realmente el universo de investigación y trabajaremos con la muestra, ya en concreto, ¿no? Aquí están las ecuaciones de la muestra
y vamos a obtener la muestra que cada uno de los equipos va a requerir. Entonces, ese es el plan que ha funcionado en otras ocasiones. Espero que en esta ocasión, que pues que empezamos eh, a distancia, pues logre sus fines que cuando hemos empezado de manera presencial. Les dije que el año pasado ya tuve esa experiencia de que había iniciado con mi grupo en diciembre, septiembre, octubre, no recuerdo cuándo lo iniciamos, pero en noviembre empezamos métodos o principios de diciembre, todo enero, todo febrero y luego ya se vino la contingencia, pero ya habían avanzado bastante en la elaboración del protocolo. Muy bien. Uno de los documentos Disculpa, básicos. doctora. Sí, Milton. Una pregunta para precisar. Este jueves, o sea, pasado mañana tendríamos ya el tema por equipos, o se refería al Sí. siguiente jueves. No, este jueves, Milton. Ok, este jueves por equipos ya tendríamos que tener pues ya un tema de investigación, ¿no? Sí. Uno, Ok, o a lo mejor gracias. dos, y lo discutiríamos y me plantearían la idea y yo les daría el visto bueno en cuanto a viabilidad, ¿no? Si es viable hacer lo que ustedes, abordar el tema que están planteando. Nada más va en esa función y ya empezar a trabajar sobre él. Muy bien, jóvenes, pues como les decía, hay que elaborar un protocolo y para elaborar un protocolo existen ahorita muchísimos documentos, ¿no? No solamente documentos, sino presentaciones, vídeos de cómo elaborar este protocolo. Sin embargo, yo voy a utilizar un método, un documento ya más tradicional y que ha sido la base de muchos otros desarrollos a partir de ese documento que elaboró la Organización Panamericana de la Salud y que contamos con el documento electrónico a partir del 2002. Si bien el documento en papel pues lo teníamos ya desde 1997, 98, desde esa época, en donde la Organización Panamericana de la Salud se dio a la tarea de formar a personal docente del área de la salud para que pudiésemos fungir como docentes en metodología de la investigación, ¿no? Porque entonces en esa época hubo un boom de la visión de que teníamos que aprender metodología de la investigación para impulsar el desarrollo del pensamiento crítico, científico, y como no había suficientes investigadores como docentes, pues entonces al personal docente se nos dio la capacitación. Y lo que señalaba el profesor que en su momento vino de la OPS es que la organización recibía muchas propuestas que eran muy diversas y que no solamente eran diversas, sino que eran incompletas, ¿no? Que no había una sistematización del pensamiento en cuanto a cómo elaborar un protocolo de investigación. Aun cuando pues ya había mucha gente que hacía investigación y que pedía recursos a la Organización Panamericana de la Salud, pues ellos consideraron que no era completa esa elaboración de protocolos y que se desperdiciaban muchos recursos humanos y financieros, básicamente, por no contar con adecuados protocolos de investigación
y se dieron a la tarea de elaborar una propuesta y de formarnos. Yo me formé en ese grupo, igual que otros maestros de la facultad, muchos de los cuales pues ya se jubilaron. Creo que la única que queda es la doctora Nelly y yo. A lo mejor el doctor Rubén, Rubén Cámara, que estamos, creo que Nelly no, ella estaba en el IDELLO. Y ahí nos formamos, ¿no? Y ya después, pues el resto de profesores, pues son investigadores o investigadoras y ya no tienen ese elemento de rigurosidad para eh, facilitar el aprendizaje de cómo elaborar el protocolo. Muy bien, pues vamos a utilizar el, este documento de OPS que les voy a enviar la liga y que ahorita vamos a empezar a desentrañar para que tengan ustedes, pues ustedes ya saben que debe tener un protocolo, ya hicieron dos. Y van a ver, y este documento estaba en la bibliografía recomendada en métodos 1, está en métodos 2, pero pues algunas docentes no lo utilizan más la NOM, que ya está en desuso, y vamos a utilizar esta guía para escribir un protocolo de investigación. Pues voy a empezar a presentarlo. ¿Lo están viendo, jóvenes? Sí, doctor. Sí, muy bien. Bueno, pues como les decía, es un documento que surge de ese programa que había para financiar investigaciones y se titula Guía para escribir un protocolo de investigación. Y vean ustedes todas las organizaciones, la OPS, la OMS y las otras dos que se dieron a la tarea de hacer esa capacitación para elaborar un protocolo o una propuesta de investigación. Entonces, ahí nos dice que no más de 20 páginas, y otras características técnicas este, pues que regularmente vemos que se cumplan. No me voy a detener mucho en este punto. Entonces vean cómo dice ahí, con la finalidad de orientar al investigador sobre los elementos que van a ser considerados por la OPS, nos propone un esquema básico y luego los elementos, como se describen, dice que son una guía que no necesariamente deben ser aplicados de manera rígida, sino que va a depender del tipo de estudio y del abordaje metodológico que vayamos a aplicar. Como ustedes acaban de ver en metodología, en epidemiología, ¿cuál sería el tipo de diseño que sería más complejo y más riguroso?
Vuelvo a preguntar, ¿cuál de los diseños de investigaciones que revisaron en epidemiología consideran ustedes que es el más complejo y riguroso? ¿Podría ser uno longitudinal? Fuerte, Por el Moisés. seguimiento. ¿Podría ser uno longitudinal por el seguimiento a largo plazo? Sí, los diseños longitudinales son complejos precisamente por ese carácter, que debemos hacer un seguimiento y que tenemos que encontrar los mecanismos para compensar las pérdidas de las observaciones o controlar las pérdidas. Muy bien, entonces, un elemento relacionado con las veces que el investigador mide la variable, que son los longitudinales, 2 veces o más, es un criterio. ¿Qué otro? Piensen de manera más global. Ustedes vieron diferentes diseños para generar, para aplicar en una investigación epidemiológica y en consecuencia se genera conocimiento epidemiológico. Pues de igual manera uno de intervención experimental, o sea, en nuestro caso igual considero que sería algo complejo. Bien, Moisés, no solamente Moisés es mi estudiante, sí, otro elemento de complejidad se refiere al papel que tenemos quienes investigamos en cuanto al control de las variables. Si tenemos el control sobre la variable, ¿cuál variable? ¿Sobre cuál variable tenemos control? ¿La dependiente o la independiente? Independiente. La independiente. Si tenemos control sobre la variable independiente, pues es complejo tener control sobre la variable que no tenerlo. Entonces, cuando tenemos control, dependiendo del grado de control, si es un control fuerte, por llamarlo de alguna manera coloquialmente, pues estamos frente a un diseño experimental. Y hay ocasiones en donde el control es menos riguroso, más laxo, y entonces estamos frente a diseños cuasi experimentales. Y cuando no hay control absoluto, las variables se da, la variable independiente actúa de manera libre. Entonces son los observacionales, en donde el nivel de complejidad pues se reduce. Muy bien. Entonces, los diseños experimentales son complejos. Y dentro de los diseños experimentales, ¿cuál es el más complejo? Ensayo clínico. ¿Quién me contestó? ¿Quién Yo, respondió? Julio. Perdón. Julio, Ah, bien, Julio. ¿Cuál es ensayo clínico. el ensayo clínico? ¿Qué más? Porque el ensayo clínico puedo hacerlo, es complejo, es de los más complejos, pero puedo hacerlo sumamente complejo. O sea, le voy poniendo características que van generando complejidad. Entonces, sí, es correcto. Ensayo clínico, ¿qué más?
A ver, Mayra. Ensayo clínico. Buenos días, doctora. No se me ocurre. ¿Cómo? No Fuerte. se me ocurre una en este momento. ¿No te acuerdas? Disculpe. No es cuestión de disculpa, es solamente una expresión, no lo recuerdas. ¿Alguien que sí se acuerde? Creo que había el aleatorizado como tal y el Muy bien. cruzado. Ensayo clínico aleatorizado. Muy bien, la aleatoriedad establece mayor rigurosidad y mayor complejidad. Muy bien. ¿Y luego? Igual el enmascaramiento. Y el enmascaramiento. O cegamiento. ¿Y cuántos tipos de cegamiento podemos aplicar? Pues ahí está triple. O sea, hay ciego, doble ciego. O sea, ciego simple, ciego doble y creo que triple ciego. Sí, y este es la cúspide del ensayo clínico controlado, aleatorizado, triple ciego. Y la meca, no hay más. Claro, que ahora se dice que los metaanálisis, con todo y que son observacionales, trascienden al ensayo clínico controlado, aleatorizado, triple ciego, pero bueno, ahí ya es cuestión de perspectiva, ¿no? Muy bien, así tenemos. Ese es lo más complejo que podemos generar dentro de la investigación biomédica. Y a eso se refiere el documento, dice cuando, pues que va a variar en función del tipo de investigación que estemos realizando. No es lo mismo hacer un diseño casos y controles o un diseño de prevalencia a que estemos proponiendo un diseño experimental. No en epidemiología vamos a hacer ensayos clínicos controlados, aleatorizados, triple ciego, ese queda muy circunscrito para el área de investigación clínica y básicamente en el desarrollo de nuevos medicamentos, pero sí podríamos tener un estudio de cohortes comparativo o un estudio de intervención comunitaria, que es bueno, que tiene algunas de las características en cuanto a que es experimental y es longitudinal, como de los más complejos dentro del área epidemiológica. Muy bien, pues les presento el esquema básico de un protocolo de investigación según OPS. ¿Quién quiere hacer la lectura, por favor? Yo puedo, doctora. Adelante. Esquema básico de un protocolo de investigación. Pues primero está el título de investigación, resumen, planteamiento del problema con justificación científica, justificación y uso de los resultados, objetivos últimos, aplicabilidad, fundamento teórico, argumentación, respuestas posibles, hipótesis, objetivos de la investigación general y específicos, metodología, tipo y diseño general del estudio, definiciones operacionales, universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión, intervención propuesta solo para este tipo de estudios. Y solo hasta allí alcanzo a leer. Ya lo subí más. ¿No se ve? A mí no me sale, pero no sé si es mi internet porque a veces falla y se retrasa. Ya. ¿Alguien que sí lo vea?
Por mi parte tampoco se ve, doctora. A ver, voy a bajarlo más. ¿Nada? Bueno, dice procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos. Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Luego está el apartado plan de análisis de los resultados, en donde debemos anotar métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables. Aquí es donde va a tener cabida este aprendizaje que han estado ustedes ensayando relacionado con caracterizar estadísticamente las variables, porque dependiendo de esas características, pues van a ustedes a poder elegir el estadístico que mejor se ajuste para la descripción o para el contraste de hipótesis de sus variables. Van a tener que decidir entre utilizar una prueba paramétrica o bien una prueba no paramétrica. Y si cuando estén en la etapa de contraste de hipótesis, igual tendrán que decidir cuál variable de medida central les favorece dar una mejor cuenta de la descripción de sus datos. Y para eso hicieron ustedes, hemos estado insistiendo en que hagan esa tabla de caracterización estadística de las variables. Luego habla de los programas a utilizar para el análisis de datos y podemos ir desde el Excel o bien utilizar alguno de los programas electrónicos como el Prisma que aprendieron, que sé que en segundo año es muy usado porque las y los docentes que están en segundo año tienen mucha experiencia manejando el Prisma o bien el SPSS o bien el StatGraphics o bien se me fue uno otro, ahorita me acuerdo, que propone ya más, que está en línea y prácticamente ahora muchos están en línea y son gratuitos y tienen calculadoras y hay muchas maneras fáciles para tener acceso a estos programas estadísticos sin tener que adquirir la licencia y siguiendo, parafraseando a uno de los maestros con los que interactué cuando aprendí estadística, decía que el mejor, cuando le preguntábamos, bueno, ¿cuál compramos? Porque en esa época se compraban. ¿Cuál es el mejor? Y su respuesta dice, el mejor es el que sepas utilizar. Entonces, ustedes ya también van adquiriendo esa idea de que puede ser el mejor, el más sofisticado, pero si no lo sabemos aplicar, no sabemos, nos crea muchos problemas, pues mejor nos vamos a uno más básico como es el Excel, que nos da respuestas a lo que necesitamos en cuanto a las necesidades específicas. Luego dice referencias bibliográficas, el cronograma, el presupuesto y una serie de anexos como los instrumentos de recolección y una manera de ampliar métodos y procedimientos a utilizar. Y ponen un largo etcétera. Se supone que no debemos utilizar el etcétera en un contexto científico, pero pues acá se les fue y anotaron ese etcétera. Muy bien, ahora sí ya me ven otra vez. No, doctora. No. ¿No se ve? Creo que pasó lo que hace rato, se congeló la imagen. Voy a salir y vuelvo a entrar.
Bueno, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre lo que les estoy presentando y lo que ya sabían respecto a un protocolo de investigación? ¿Hay diferencias, jóvenes? Entre lo que ustedes sabían y lo que está diciendo, lo que está señalando este documento. Bueno, yo no recordaba la parte de definiciones operacionales. Ya, pero a lo mejor no lo recordabas, pero sí está dentro de los elementos. Muy bien, ¿ya están viendo otra vez la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Muy bien. Pues si alguien nos apoya con la lectura. ¿Puedo continuar leyendo, doctora? Adelante. El título de la investigación. Un buen título debe ser corto, preciso y conciso. Le debe dejar claro al lector, revisor, los objetivos y variables centrales del estudio. Estas se constituyen en las palabras claves para su clasificación e indización del proyecto. Si es posible y no lo prolonga, en el título se podría anticipar el diseño. Es importante explicitar la población o universo que será investigado. Ejemplo, efectos del programa de alojamiento conjunto en el hogar sobre indicadores de lactancia materna. Ensayo experimental con mujeres primíparas de bajo riesgo atendidas en el hospital materno La Esperanza de la Ciudad de Guatemala. Muy bien. Hasta ahí. Hasta ahí, por favor. Vamos a trabajar con el título de la investigación. ¿Qué sabían ustedes acerca del título? ¿Qué más saben acerca del título? ¿Qué tan corto debe ser, por ejemplo? Creo que había mencionado usted que debe ser de 15 palabras. Así es. Y este ejemplo tiene 22. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son las variables que están estudiando? La lactancia materna y el programa de alojamiento conjunto en el hogar. Muy bien, sí, son las dos variables. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? La independiente sería el alojamiento conjunto en el hogar y la dependiente la lactancia materna.
Muy bien. Luego dice el documento que debe explicitar la población o universo. ¿Cuál es esa población? ¿Está explicitada? ¿Está presente ahí en el título? Sí, son las Sí. mujeres primíparas de bajo riesgo atendidas en el hospital materno. Muy bien. Y Guatemala. Complementaría la dimensión espacio. Y falta la dimensión tiempo. Y habíamos dicho que diversos autores señalan que 15 es el número máximo que debe tener un título y que debemos esforzarnos porque cumpla con esas características de mostrarnos las variables en estudio, si no todas las variables, las principales variables, eh, que quede claro cuál es el universo o grupo sobre el cual se está estudiando y la dimensión tiempo y espacio. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio que espero son las 11:49, a las 11:55 deben terminar, si no es que antes, de tomar el título, esto que acabo de marcar que se ve sombreado, ese es el título, y lo conviertan, ese título de 22 palabras, los sinteticen a uno de 15. Conforme vayan terminando, lo van anotando en el chat. Pueden hacerlo en pequeñísimos equipos de 2 o 3 personas si se les facilita, y si no, pues lo hacemos individual. Sí. ¿Fui clara con la instrucción? Sí, doctor. ¿Puedes parafrasearla, Luis, por favor? Sintetizar el título del ensayo que está marcado de 22 palabras a 15. Sale, muy bien. Agregando las dimensiones tiempo, que no aparece. Muy bien. Y lo escriben, lo anotan en el chat. Bien.
Muy bien, jóvenes. Ya pasaron los 5 minutos. Julio, por favor, cuenta cuántas palabras tienes. El mío tiene 16, me pasé por una. ¿16? Sí, pero no buscaba cómo reducir esa palabra. Sí, es cierto, son 16. Frida, ¿cuántas palabras? 16, igual me pasé. Sí, una. Muy bien. Vamos a darle. ¿Alguien más tiene ya? ¿Está por presentarla para que la anote o vamos a analizar lo que escribieron? Entonces decíamos que ¿cuál es la variable independiente? El alojamiento conjunto en el hogar. Y ojo, es correcto, así, alojamiento conjunto, no lo podemos cortar porque hay alojamiento conjunto en el hospital. Y entonces acá se establece que es en el hogar. Entonces, ese es el nombre completo de la variable independiente. Y la variable dependiente, La lactancia. sí, pero no cualquier lactancia. ¿Cuál es? Lactancia materna. Lactancia materna. Muy bien, pues entonces así debe aparecer las dos variables, alojamiento conjunto en el hogar y lactancia materna. Bien. ¿En quiénes? ¿Cuál es la población? Mujeres primíparas atendidas en el Hospital Esperanza. Ok. Primíparas de bajo riesgo. Mujeres primíparas. Robert. Muy bien. Podríamos suprimir algo de esta población.
Pues yo creo que se puede suprimir lo de mujeres, porque si ya estamos diciendo que son Claro, primíparas, pues no es necesario. así es, primíparas. ¿Quién está respondiéndome? Yo, Jimena, Jimena. Oye, Jimena, ¿tú acabas de estar conmigo en el grupo de quinto? no. ¿Te colaste y no te vi? Porque ese fue el punto, ¿no? Pues primíparas es como embarazadas. El de mujeres está de más. De hecho, es redundante, ¿no? Y debes decir primíparas porque está especificando muy claramente en quiénes están. Por ejemplo, cuando veo allá, dice, indicadores de lactancia materna en Guatemala, pues ya se hizo muy amplio el dominio para todo Guatemala. Entonces, este, ya se nos fue ahí de la mano de que era en primíparas. Podría ser en cualquier otro tipo de, de gestas, o más bien de paras que estuviéramos teniendo. Muy bien. Entonces sería primíparas, luego, ¿qué otro podríamos suprimir? Quizá el nombre del hospital. Sí. El, Les señalaba, ¿no? Que acerca de los componentes éticos de la investigación, hay algunos, no hay algunos, hay unas indicaciones acerca de que no siempre debemos explicitar, ser tan explícitos del lugar donde se hizo la investigación que permita identificar a las personas, que no quede en el público, ¿no? Que no aparezca en el título. Porque, bueno, las variables que estamos estudiando ahorita, pues son, por llamarlo de alguna manera, blandas, se llaman blandas, inocuas, ¿no? No hay mayor problema en ver cuál es el alojamiento conjunto en el hogar, pues no es información sensible, no tiene que ver con la intimidad de las personas, como tampoco lactancia materna. A diferencia que estuviéramos hablando de violencia o que estuviéramos hablando de adicciones o de enfermedades infectocontagiosas o de enfermedades de transmisión genética, en donde la población general o una nota periodística los identificara plenamente, así solamente con leer el título, pues les pone en riesgo de ser estigmatizadas o ser un elemento peyorativo, se las convierte en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y entonces se recomienda que ya no seamos tan específicos como en algún momento en el 2002 la OMS, la OPS estaban indicando, ¿no? Que quedara muy claro de dónde venían los datos. Y entonces acá sí tendríamos que repensar si queremos hacer un título corto, pues ya no nos interesa tanto el lugar donde esté, si es que queremos cortarlo, o bien podríamos quitarle lo de atendidas en hospital, ¿no? Primíparas, atendidas, quitamos hospital en Esperanza, o primíparas en Guatemala, ¿no? Si nos quedara muy largo el título. ¿Preguntas?
Y la característica bajo riesgo, ¿no sería importante retomarla? ¿Qué característica? De bajo riesgo. No dejar solo primíparas, sino la categoría de bajo riesgo. Pues yo creo que no es tan necesario que estén en el título. A menos que cuando tú leas las diferencias entre primíparas de bajo riesgo o de alto riesgo obstétrico, y que estas son situaciones que tienen que ver entre las características de la lactancia materna, entonces tendremos los elementos para decir sí, sí, tenemos que especificar porque a algún investigador le interesaría que solamente fueran las de bajo riesgo. O al contrario, no tiene nada que ver, nada más le interesaría las primíparas. Y entonces, dependiendo de esta situación que tendríamos que leer en las antecedentes, ya tendríamos ese criterio para decidir si hacemos o no tal especificidad. Bien, entonces, jóvenes, quedó eh, más precisa la idea de lo que debe aparecer en el título de una investigación. Sí, doctora. ¿Eh? Muy bien. Nos saltamos el resumen porque el resumen, pues hasta que no lo tengamos, no podemos escribirlo. Y pasamos al planteamiento del problema. ¿Sí alcanzan a leerlo? No, se sigue viendo nada más del título. Porque ya la moví hacia arriba y voy de vuelta para abajo. ¿No se alcanza a ver? No, todavía no. Creo que cuando dejamos un documento así, si cuesta trabajo moverlo después, voy a dejar de compartir y vuelvo a retomar la pantalla. ¿O alguien sabe cuál es el truco para que eso no ocurra? Ahí está, ¿se ve? Sí, doctora. Sí, muy bien. Entonces, ¿quién nos apoya con la lectura?
Yo puedo. Adelante. Solamente te voy a pedir que hagas un alto en cada punto y seguido, en cada punto, sí, porque está en punto y seguido, y que nos hagas una interpretación de lo que acabas de leer. Si se parece a lo que tú sabías o hay alguna diferencia. ¿De acuerdo? Sí, de ¿Moisés? acuerdo. Muy bien. Adelante. Planteamiento del problema. Se constituye en la justificación científica del estudio, es decir, lo que fundamenta la necesidad de realizar una investigación para generar conocimientos que brinden un aporte al conocimiento existente. Hasta aquí, pues sí se Sí. relaciona con lo que sabía, ¿no? Es como que la importancia de generar esta investigación, la relevancia para justificar el problema o lo que queremos conseguir. Sí, pero ojo, Después, ¿eh? Ojo, no es igual que la justificación. La justificación es el uso social que le vamos a dar a los resultados. Y acá tiene que ver con el aporte al conocimiento. Se queda en un nivel más, digamos, más abstracto, porque finalmente vas a decir, no es si resolviste el problema o no, sino si se aportó o no al conocimiento. Muy bien, seguimos. Moisés. ok. Requiere escribirse de manera tal que además de brindar los referentes empíricos que describen la situación, quede muy claro y explícito los vacíos de conocimiento existentes sobre el problema y o la controversia existente y la evidencia no conclusiva. Aquí creo que se refiere a no dejar como que huecos argumentales en la generación del conocimiento, porque yo creo que de nada serviría hacer una investigación para conseguir conocimiento que ya se tenía, sino que buscar más de lo que se necesita, ¿no? Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? Muchas veces hacemos clones de investigación y decimos, bueno, es que algunas tesis ustedes van a ver, ¿no? Comportamiento epidemiológico de las IRA en el cunero del Hospital Orán 2010-2011. Y al año siguiente, lo mismo, 2011-2012. Y luego otra más, 2012-2013, ¿no? Y así se fueron algunas, ¿no? Yo estoy diciendo el Orán, pero podría ser de la hipertensión en Teabo, en igual, ¿no? Los años consecutivos. Entonces no hay mayor aporte al conocimiento. Y esto es una situación que no debiera ocurrir. A menos que, como está anotado aquí, existe un vacío de conocimiento. O bien, los autores no se ponen de acuerdo y dicen, ¿no? Como por ejemplo, la controversia que se generó hace algunos meses respecto a cuál sería el mejor tratamiento para cuando llegas al COVID avanzado, ¿no? Cuando te empiezas a poner muy grave. Y sí, en verdad era, dice la evidencia no conclusiva, es lo que se veía respecto a las imágenes por lo que veíamos de los pulmones de las imágenes por tomografía, coincidían con los hallazgos anatomopatológicos. Y decían, bueno, es que parece, pero no es. Entonces, vean ustedes, ahí hay las tres situaciones que permiten generar un proyecto de investigación. Uno, que estemos hablando que hay un vacío de conocimiento. Dos, que los autores no se ponen de acuerdo. Dice, hay
autor que dice una teoría A, una teoría B, o bien los datos que nos brinda la evidencia empírica no coinciden con lo que plantea la teoría. Y nos preguntamos por qué, por qué no se está comportando como se esperaba que fuera, ¿no? No concluye, no está, es diferente a lo que esperaríamos que estuviera ocurriendo. Entonces, esas son las tres situaciones que nos permiten fundamentar o decir si tengo elementos para realizar mi investigación. Muy bien, seguimos. Más aún, puede haber evidencias muy conclusivas de conocimientos que se consideran inmutables y el investigador cuestiona el conocimiento acumulado por ciertos antecedentes que pretenden someter la verificación. Pues aquí menciona lo de conocimientos inmutables, es decir, que no pueden ser cambiados o alterados, pero yo considero que pues en el conocimiento científico pues se somete a cambios, ¿no? O sea, con el tiempo la información va cambiando y no porque ya haya una investigación que concluya algo, nosotros tenemos que concluir lo mismo, porque si surge nueva información hay que actualizar ese conocimiento. Sí, sí, lo que acabas de señalar es muy cierto, ¿no? El conocimiento no es uno y acabado, sino que sigue habiendo elementos que lo ponen en contradicción o bien que sospechamos que hay contradicción, los probamos y dicen, pues no, sigue siendo la teoría de la relatividad sigue siendo los componentes y el comportamiento de las variables sigue siendo el mismo, ¿no? A nadie se le ocurriría la ociosidad de poner a prueba la teoría de la relatividad, a menos que ya hubiera instrumentos que nos permitieran hacer unas nuevas mediciones desde otra, no solamente las que se usaron en su momento. Ahí sería un, un momento de poner a prueba lo conocido. Bien, adelante. En este punto donde el investigador delimita el objeto de estudio y da a conocer las interrogantes o las grandes preguntas que orientan la investigación. Que creo que justo aquí es donde en anteriores cursos de metodología había mencionado que en el planteamiento del problema es donde se finaliza con la pregunta de investigación, creo. Sí. Porque es lo último del párrafo, la pregunta como tal. Sí, pero ojo, fíjate que dice ahí a las grandes preguntas que orientan la investigación y muchas veces no hay tales grandes preguntas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el comportamiento de la CIRA en el 2020 y 2021? Bueno, no es un mal ejemplo, dejémoslo, de la seda en el 2020, cuando ya teníamos conocimiento de cómo había sido en el 2019, en el 2018, en el 2017. Ahí no hay, o sea, no hay un planteamiento adecuado, a menos que hubiese ocurrido algo muy extravagante, muy diferente, por ejemplo, la contingencia, que sí pudo haber cambiado el comportamiento de la CIRA en el 2020, ¿no? Pero entonces en el planteamiento del problema tendríamos que hacer alusión a a la contingencia, a cómo esto va modificando la percepción, o a lo mejor era porque pues ya dejó de atenderse iras, no se les permitía las mismas personas por temor a contagiarse de COVID, tenían un resfriado común y no fueron a consultar, ¿no? Podría ser por allí. ¿Seguimos?
Una secuencia lógica para su elaboración sería, 2 puntos. El primer punto, magnitud, frecuencia y distribución. Áreas geográficas afectadas y grupos de población afectados por el problema y consideraciones étnicas y de género. Sí. Sería conocimiento o datos epidemiológicos, el comportamiento epidemiológico de ese evento que estuviera. Muy bien, la que sigue. Causas probables del problema. ¿Cuál es el conocimiento actual sobre el problema y sus causas? ¿Hay consenso? ¿Hay discrepancias? ¿Hay evidencias conclusivas? Sí, esto tiene que ver con lo que habías leído en el párrafo anterior, y que debe aparecer esta discusión de si hay consenso o si hay datos que son discrepantes o si lo que se ha escrito pareciera que era conclusivo, pero finalmente no lo es. El autor que lo está abordando dice, no, esto no es concluyente, se equivocaron o faltó rigor metodológico e hicieron estas situaciones que confundieron, no tuvieron control sobre tales variables de confusión y eso es lo que hace. Entonces ahí, pero véanlo, eso lo tenemos que discutirlo en antecedentes, buscando esas causas probables del problema, haciendo esas preguntas. Muy bien, la que sigue. Ya no alcanzo a leer, tendría que bajar un poquito el documento. ¿Bajarlo? Lo tengo aquí a la mano, pero Ah, creo que los compañeros no lo ven. O sea, lo que sigue. Es que voy a tener que salir como hice hace ratito, porque algo pasa. Si quieres lo leo de una vez. Sí, por favor. Ok, el siguiente punto es soluciones posibles. ¿Cuáles han sido las formas de resolver el problema? ¿Qué se ha propuesto y qué resultados se han obtenido? ¿Y qué podríamos decir sobre ese punto? Pues todo tendría que ir dirigido hacia pues, la resolución de la pregunta de la investigación con respecto a lo que se obtuvo. Sí, eso es algo que ya se ve, jóvenes. Sí, doctora. Ya, sí, les digo que se congela. Dice, bueno, ¿cuáles son las soluciones posibles? En antecedentes debemos estar escribiendo qué se ha hecho para resolver el problema, cómo qué se ha propuesto y qué se ha obtenido. Decimos, con tales, esto es fácil en medicamentos, ¿no? Dices, conociendo la fisiopatogenia o el blanco y se ha elaborado eh, tales desarrollos que van orientados a esta situación específica y luego vemos si le atinamos, ¿no? Si fue cierto. A lo mejor sí hubo esa eficacia terapéutica, pero hay muchas reacciones adversas. Por ejemplo, podemos retomarlo en este asunto de las soluciones posibles, volviendo a COVID, decía, bueno, ¿cuáles han sido las formas de resolver el problema? ¿Qué podrían decir ustedes acerca de las formas de resolver el problema de la contingencia? Pues lo de la restricción de tránsito, del horario, del toque de queda, podría ser. Sí, la restricción del tránsito, el uso del Eh, cubrebocas, esas medidas de aislamiento relativo, todo el tiempo que estuvimos prácticamente en cuarentena, ¿no? Son los elementos. Y luego, bueno, ¿qué resultados se han obtenido?
Pues ahí cuando no sabíamos nada de cómo se iba a comportar, ahora ya sabemos que las personas adultas mayores estamos en una situación de mayor vulnerabilidad respecto a las personas adultas y las jóvenes. Pero que las personas adultas y jóvenes, si tienen una comorbilidad, o dos o más, pues van a tener mayor problema. Se sospechaba o se pensaba, ¿no? Es lógico entender que si una persona está en tratamiento antineoplásico por un cáncer, pues va a ser sumamente vulnerable. Lo que no sabíamos era que una persona que está cursando con obesidad tuviera tanta vulnerabilidad como la persona adulta mayor o esas personas en tratamiento por cáncer, ¿no? Eso no se sabía, ahora ya lo sabemos. Y se van entendiendo el por qué en México estamos teniendo un determinado perfil de letalidad respecto a otros países. ¿Y qué me dicen de las vacunas? Ustedes revisaron vacunas en epidemiología. ¿Qué de ese conocimiento acerca de las vacunas podría ser aplicable a esta situación? Pues las vacunas pues entran en los tipos de prevención, en este caso sería la prevención primaria. Ajá. ¿Y qué más? Gregorio, ¿qué más aprendiste de las vacunas que pudieran ser aplicables a esta situación? Ujú. Sí, sí. Sí, y lo que decía es, bueno, este virus se parece a este, entonces lo que funcionó con este, que son y ya se va diciendo, ¿no? Se van a utilizar las vacunas con virus atenuados o con virus, con las fracciones ya eh, no atenuadas, sino pues ya son, o con, se me fue el nombre, ¿cómo te llaman? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Entonces todo eso que ya se sabe, se empezó a probar, se empezó a averiguar cuál sería la mejor manera de hacerlo. Entonces, pues ya ahorita la gran, y ya lo que se sabe, ¿no? Esta de vacuna de Pfizer, pues los ensayos clínicos controlados que se hicieron sobre la marcha, pues dieron buen resultado, aparentemente despierta una respuesta inmunológica adecuada y las reacciones adversas son mínimas, ¿no? Pero pues ya empiezan a juntarse las reacciones adversas cuando revisaron lo de farmacovigilancia. Decías, pues ya ahí esta doctora de joven
en Monclova que hace un cuadro como una meningoencefalitis. Dices, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Y otra vez una serie de interrogantes, como decíamos al principio, que llevan a cuestionar todo ese conocimiento que se tenía y seguramente que en algún lugar ya había dicho, porque dentro del mismo proceso de COVID hay algunos casos con manifestaciones eh, de encefalitis, ¿no? Que decimos, bueno, ¿por qué están dando este tipo de respuesta cuando lo habitual es que vaya por otro lado? Muy bien, seguimos leyendo. Y el último punto, preguntas sin respuesta. ¿Qué sigue siendo una interrogante? ¿Qué no se ha logrado conocer, determinar, verificar y probar? Es como pues, marcar los límites, ¿no? De lo que se tiene del conocimiento actual y a partir de qué se busca generar. Así es. Muy bien, adelante. El planteamiento del problema debe brindar un argumento convincente de que los conocimientos disponibles son insuficientes para dar cuenta del problema y sus posibles alternativas de solución, o brindar un argumento convincente de la necesidad de someter a prueba si lo que se conoce y se da como un hecho verdadero puede no ser tan cierto, dados nuevos hallazgos o nuevas situaciones. Entonces vean ustedes, ese argumento convincente, que no debe quedarnos dudas respecto al problema que se está proponiendo para investigar, que se va a expresar en una pregunta, en un enunciado interrogativo, pero se tienen que dar todos los elementos previos. No son 3 líneas y preguntarnos, sino que debe surgir de esa revisión amplia, actualizada de la bibliografía existente, del análisis al estar elaborando los antecedentes o el cuerpo teórico del documento para finalmente sumirlo en el planteamiento del problema, en donde no lo dice el documento, pero no está mal, entre una cuartilla y media máximo, ¿no? Tampoco debemos hacerlo demasiado largo porque perdemos la continuidad y la integridad del problema. Bien, jóvenes, este es un tema que necesita una revisión, lo estamos haciendo, solamente una persona me está respondiendo, entonces es necesario que lo lean. Y la próxima sesión vamos a continuar con el análisis del documento, pero para esa situación, pues yo ya quiero que haya más respuestas de parte de ustedes acerca de, bueno, qué es la justificación, luego el fundamento teórico, cómo se escribe, cómo ustedes hagan sus comentarios, porque ya han hecho 2 protocolos de investigación. Y vamos a dar por concluida la sesión el día de hoy. Y les voy a enviar una serie de títulos para que hagan el ejercicio de sintetizar los títulos y algunos planteamientos del problema para que identifiquen todos esos, si posee o no esos elementos que acabamos de revisar y que Moisés, sí, Moisés, fuiste tú, ¿verdad? Sí. Nos hizo la atención de leer y de comentar. Entonces, las actividades para el próximo jueves son, 1, que ustedes
ya en equipo tomen decisión sobre el tema que van a revisar, el tema por el cual desearían desarrollar su protocolo de investigación. 2, los ejercicios que les voy a enviar respecto a títulos para que los sinteticen, y si no lo sintetizan, ya está sintetizado, ustedes digan, sí, aquí están la variable dependiente, la variable independiente, aquí está la población en la cual están estudiando, acá está la dimensión tiempo y la dimensión lugar. Y también, pudiera ver sobre el diseño que se aplicó en la investigación, ¿no? Si aplicara o no. Y también voy a enviarles, si es que los tengo, porque no tengo los archivos de las tesis, en donde pues ahí en las tesis es más fácil identificar ese planteamiento del problema. Y si no, pues en alguno de los artículos recientes que he revisado. Ahorita estoy pensando en uno que es muy prometedor y que les pudiera... Porque ustedes tienen examen el viernes, ¿no? Sí, doctora. Sí, bueno, entonces vamos a dejar pendiente lo del análisis del planteamiento del problema, solamente los títulos. Hay que hagan el ejercicio de los títulos. Disculpe, doctora. Muy bien. Una pregunta. Sí, dime. Entonces, en el título tiene que llevar las dos variables completas, ¿no? Sí, es importante que estén completas. Las personas, pero el lugar no es tan necesario, ¿no? No es tan necesario, salvo un referente amplio, ¿no? Que te permita decir el país. Ok, y el año, ¿no? Sí, la dimensión tiempo, siempre la dimensión tiempo. Ok, igual eran los 3 elementos que se tomaban muy en cuenta en la justificación, no en la justificación, en el planteamiento, perdón. Dijo 3. No, tres fuentes de investigación. Son los 3 elementos que te permiten decir, tengo un proyecto de investigación. 1, que exista un vacío de conocimiento. 2, que las evidencias no sean concluyentes. Y 3, que no se esté comportando que la evidencia empírica no se esté ajustando al comportamiento teórico que esperaríamos. Eso se los voy a mostrar en una diapositiva. Claro, pero son las situaciones que permiten tener un proyecto de investigación. Ok, gracias, doctora. De nada, Atala. Muy bien, jóvenes, pues mucho gusto de estar nuevamente en comunicación con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Como hoy les envío, probablemente esta misma liga la mantengamos. A ver hasta cuánto tiempo logramos estirarla y no se vence y podemos seguir haciendo uso de ella. No se les olvide, espero sus reportes de lo que aprendieron en la sesión de hoy. Pues, bonita tarde, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Gregorio. Buenas tardes. Bien, Mayra.